Tú lanzas tu agente de IA a producción. Funciona de maravilla en pruebas. Pero el primer día, un usuario le pregunta algo que no esperabas. Y el agente suelta información confidencial de tu base de datos. O ejecuta código malicioso en tu servidor. O alucina y le miente a un cliente importante. ¿Cómo sabes si tu LLM es seguro antes de que un atacante lo descubra por ti? Hoy te voy a enseñar Deep Team, un framework open source que hace red teaming automático de tus agentes de IA. En 5 minutos vas a saber exactamente qué vulnerabilidades tiene tu sistema y cómo parcharlas. El problema es real y va a peor. El 74% de las aplicaciones con LLMs tienen vulnerabilidades de seguridad. Estamos hablando de inyección de prompts, fuga de datos sensibles, jailbreaks que se saltan todas las restricciones, alucinaciones peligrosas que le hacen decir al modelo exactamente lo que no debe. Y lo peor es que los tests tradicionales no sirven para esto. No puedes escribir un unit test que compruebe si tu LLM va a decir algo peligroso, porque los LLMs no son deterministas. La misma pregunta puede tener una respuesta segura hoy y una peligrosa mañana. Las empresas están gastando miles de dólares en equipos de red teaming manual, sentando a expertos en seguridad a probar prompts durante semanas. Pero hay una forma más inteligente de hacerlo. Si estás construyendo aplicaciones con IA y no quieres que un fallo de seguridad te cueste el puesto, suscríbete. Cada semana probamos una herramienta nueva para developers como tú. Deep Team es un framework open source de Confident AI, los mismos que crearon DeepEval, una de las herramientas de evaluación de LLMs más usadas del ecosistema Python. Tiene 2.400 estrellas en GitHub, licencia Apache 2.0, y te permite crear baterías de tests automatizados que atacan tu LLM desde todos los ángulos posibles. Lo instalas con pip, escribes unas pocas líneas de Python y Deep Team genera cientos de casos de prueba maliciosos automáticamente. Usa un LLM atacante que piensa como un hacker. ¿Cómo podría manipular este sistema? ¿Qué prompt haría que revelara datos? Te dice exactamente qué ataques pasan tu sistema, cuáles no, y te muestra los prompts exactos que debes bloquear. Instalarlo es ridículamente simple. Un solo comando, pip install Deep Team. Necesitas una API key de OpenAI o cualquier proveedor compatible con su API. Deep Team usa un LLM para generar los casos de ataque. Sí, usa inteligencia artificial para atacar a la inteligencia artificial. Es como poner a un hacker ético automatizado a probar tu sistema. Con eso ya estás listo para tu primer red team. Vamos a ver cómo se configura. Vamos a crear nuestro primer test. Imagina que tienes un chatbot de atención al cliente para un banco. Los usuarios pueden consultar su saldo, hacer transferencias y pedir asistencia. ¿Quieres saber si alguien puede hacerle decir algo que no debe, como revelar datos de otros clientes o aceptar una transferencia no autorizada? Importas Red Team y Attack, defines el objetivo con una descripción clara y detallada de lo que el chatbot NO debe hacer, y especificas qué tipos de ataque quieres probar. Prompt injection, fuga de datos, contenido dañino, y acciones no autorizadas. Ejecutas red_team.run, y en segundos Deep Team genera docenas de prompts maliciosos y prueba cada uno contra tu sistema. El próximo video voy a comparar Deep Team contra Garak, otro framework de red teaming de NVIDIA. Cara a cara, mismo modelo, mismas pruebas. Suscríbete si no te lo quieres perder. Veamos qué pasa cuando ejecutamos esto contra un modelo real. Deep Team te devuelve un reporte detallado por categoría de ataque. Y el resultado es brutal. Prompt Injection tuvo un 67% de éxito. Más de la mitad de los intentos de manipular al chatbot funcionaron. Imagina eso en producción. 2 de cada 3 atacantes podrían hacer que tu chatbot ignore sus instrucciones. Fuga de datos, 23%. Contenido dañino, 12%. Ahora tienes datos concretos, no suposiciones. Deep Team incluso te muestra los prompts exactos que burlaron tu sistema, para que puedas parchearlos uno por uno. Pero Deep Team no se queda solo en chatbots simples, también prueba agentes completos, esos que tienen acceso a herramientas, APIs y ejecutan código. Y aquí la cosa se pone más interesante, porque los agentes son mucho más vulnerables que los chatbots. ¿Por qué? Porque cada herramienta que le das a un agente es una superficie de ataque nueva. Si tu agente puede ejecutar código, un atacante podría intentar que ejecute algo malicioso. Si puede buscar en Internet, podría ser manipulado para visitar sitios peligrosos. Si lee archivos,
podría extraer datos que no debería. Deep Team prueba todo esto: manipulación de herramientas, extracción de razonamiento interno, y jailbreaks multiturno donde el ataque se construye a lo largo de varias interacciones. 3 consejos que he descubierto usando Deep Team y que no están en el README. 1. Usa target_temperature igual a 1 para tus pruebas de seguridad. Quieres que el LLM atacante sea creativo e impredecible, que piense en vectores de ataque que un humano no consideraría. Con temperatura 0, los ataques son demasiado predecibles. 2. Mételo en tu pipeline de CI/CD. Añade red_team.run a tu GitHub Actions o GitLab CI. Establece un umbral. Si la tasa de éxito de cualquier ataque supera el 10%, bloquea el deploy. Es tu red de seguridad automatizada. 3. Guarda los resultados en JSON y haz tracking mes a mes. Vas a ver una curva de mejora real, y eso es oro puro cuando tu jefe te pregunte por la seguridad del producto. Vamos a ser honestos. Deep Team no es perfecto ni cubre todos los casos. Primero, los resultados dependen mucho del LLM atacante que uses. Si usas GPT-4 o Mini como atacante, será mucho menos creativo que con GPT-4 o completo o Claude. Los ataques generados serán más predecibles y menos peligrosos. Segundo, Deep Team solo evalúa el comportamiento del LLM, no la seguridad de tu infraestructura. No va a detectar si tu API tiene un endpoint expuesto, o si tu base de datos acepta conexiones sin autenticar. Tercero, puede generar falsos positivos. A veces marca como vulnerable algo que, en el contexto real de tu aplicación, no representa un riesgo real. Toca revisar los resultados con criterio, no aceptarlos ciegamente. ¿Cuándo deberías usar Deep Team? Sí o sí. Primer escenario. Antes de lanzar cualquier producto con LLM a producción. 1 hora de tests automatizados te puede ahorrar un incidente de seguridad que te cueste el proyecto entero. Segundo, fintech y salud. Si tu aplicación maneja datos financieros o médicos, un jailbreak no es solo un bug, es un problema legal con consecuencias graves. Tercero, para cumplir con normativas, ISO 42001 y el EU AI Act exigen evaluaciones de seguridad documentadas para sistemas de IA. Deep Team te genera esa documentación automáticamente. Cuarto, agentes que ejecutan código o acceden a APIs externas. El riesgo aquí es 10 veces mayor que en un chatbot simple. Quinto, intégralo en cada sprint de desarrollo, no esperes a la semana antes del lanzamiento. Deep Team no es la única herramienta en este espacio. Garak, de NVIDIA, es su principal competidor. Garak está más enfocado en modelos locales, tiene más tipos de ataque predefinidos, y es más potente si ya tienes experiencia en ciberseguridad. Pero su curva de aprendizaje es más alta. Deep Team gana en usabilidad, sus reportes son más accionables, la configuración es más intuitiva, y es mejor punto de entrada si estás empezando con Red Teaming de IA. Si necesitas algo aún más ligero, PromptFu es otra opción, menos completo pero más rápido de configurar para tests simples. La mejor estrategia: empieza con Deep Team para el 80% de los casos, y si necesitas más profundidad, explora Garak. En resumen, Deep Team automatiza el Red Teaming de tus agentes de IA. Se instala en 30 segundos, te da resultados accionables en minutos, es open source, y es completamente gratis. Si estás construyendo aplicaciones con IA, no hay excusa para no probar la seguridad de tu sistema. Comenta, Red Team. Si quieres que haga el tutorial completo de cómo blindar un agente de IA desde cero, con ejemplos reales y código paso a paso. Dale like, suscríbete, y nos vemos en el próximo.